En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será creada, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre, que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del primer libro de Reyes, capítulos 5 y 6. Cada uno de esos gobernadores aseguraba durante todo un mes la mantención de Salomón y de todos los que comían de la mesa del rey. Velaban para que nada faltara, y según las órdenes que habían recibido, cada uno hacía llegar la cebada y la paja para los caballos y las bestias de carga a los corrales donde estaban. Para la mantención de Salomón se necesitaban diariamente 30 medidas de harina fina y 60 medidas de harina ordinaria, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de potrero, 100 corderos, sin contar los ciervos, las gacelas, los cordos y las aves de engorda. Su poder se extendía por todo el territorio a este lado del río, desde Tafsa hasta Gaza, sobre todos los reyes de esa región, y la paz reinaba en todas sus fronteras. Durante todo el reinado de Salomón, Judá e Israel vivieron en paz, cada cual bajo su parra o bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena de la orilla del mar. Se comía, se tomaba y se vivía feliz. Salomón extendió su autoridad sobre todos los reinos, desde el río hasta el territorio de los filisteos y hasta la frontera con Egipto. Todos esos pueblos estaban sometidos a Salomón y le entregaban su tributo. Salomón tenía 4,000 establos para sus carros y sus 12,000 caballos. Dios le dio a Salomón la sabiduría, una inteligencia muy grande y una ciencia tan amplia como la arena que está en la orilla del mar. La sabiduría de Salomón superaba a la sabiduría de cualquier sabio de Oriente y a toda la sabiduría de Egipto. Fue más sabio que cualquier otro, más sabio que Etán, el Esrahita, más que Gemán, Calcol y Darda, los hijos de Mahol. Su fama se extendió por todos los países vecinos. Pronunció 3,000 sentencias, compuso 1,005 cánticos, habló sobre las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el musgo que brota en los muros. Habló sobre los animales, los pájaros, los reptiles y los peces. De todos los países venían a oír la sabiduría de Salomón, y recibió regalos de todos los reyes de la tierra que habían oído hablar de su sabiduría. Cuando Hiram, rey de Tiro,
supo que Salomón había sido consagrado como rey en lugar de su padre, le envió una embajada, porque Hiram se había mostrado siempre como el amigo de David. Salomón mandó luego este mensaje a Hiram: Como tú lo sabes, Yahvé puso al final a todos los enemigos de David bajo la planta de sus pies. Pero esas guerras le impidieron a mi padre construir un templo para el nombre de Yahvé, su Dios. Ahora que Yahvé, mi Dios, me ha dado la paz por todos los lados, y que no hay más que enemigos ni pestes, pienso edificar ese templo para el nombre de Yahvé, mi Dios. Él mismo declaró a David, mi padre: Tu hijo, al que pondré en tu trono en vez de ti, será quien construya la casa de mi nombre. ¿Sabes que nadie entre nosotros es tan hábil para cortar los árboles como la gente de Sidón? Ordena, pues, que corten para mí cedros del Líbano. Mis sirvientes trabajarán con los tuyos, y yo pagaré lo que me digas para el salario de tus sirvientes. Hiram se sintió muy contento al oír las palabras de Salomón. Dijo: Bendito sea ahora Yahvé, porque dio a David un hijo tan sabio para que gobierne a ese gran pueblo. Hiram respondió a Salomón: Recibí tu mensaje. Haré lo que me pides respecto a la madera de cedro y de ciprés. Mis sirvientes los bajarán desde el Líbano hasta el mar, y luego haré que los remolquen en balsas hasta el lugar que me indiques. Allí los haré desembarcar y tú los tomarás. Por mi parte te pido que me proporciones víveres para mi casa. Hiram entregó a Salomón toda la madera de cedro y de ciprés que quería. Salomón, por su parte, dio a Hiram 20,000 medidas de trigo para la mantención de su casa y 20,000 medidas de aceite de oliva. Eso fue lo que Salomón entregaba cada año a Hiram. Yahvé dio la sabiduría a Salomón, tal como lo había prometido, de tal modo que reinó la paz entre Hiram y Salomón. Los dos firmaron una alianza. El rey Salomón reclutó entre los israelitas a 30,000 hombres para trabajos públicos. Los mandó al Líbano por turno, 10,000 por mes. Estaban un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adoram era responsable de esos trabajos. Salomón disponía de 70,000 hombres para transportar la carga y de otros 80,000 para tallar la piedra en las montañas, sin contar los 3,300 jefes de obra puestos por Salomón para supervisar al pueblo que trabajaba en las canteras. El rey ordenó extraer grandes piedras seleccionadas para hacer los fundamentos del templo con piedra tallada. Los obreros de Salomón, los obreros de Hiram y los habitantes de Biblos tallaron las piedras y prepararon la madera para la construcción del templo. El año 480, después de la salida de los israelitas de Egipto, el 4.º año del reinado de Salomón en Israel, el segundo mes, el mes de Sib, comenzó la obra de la casa o templo de Yahvé. Tenía 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 metros de alto. El vestíbulo que precedía al santuario de la casa tenía 10 metros de ancho y 5 metros de fondo.
Las ventanas de la casa estaban guarnecidas de rejas. A lo largo de los muros de la casa se construyó una galería que rodeaba el santuario y el santo de los santos. En derredor se abrían piezas laterales. La galería de abajo tenía un ancho de 2,5 metros, la intermedia tenía 3 y la tercera 3,5 metros, porque se habían dispuesto una entalladura por el contorno exterior de la casa para no cortar los muros. Para construir la casa se usaban piedras talladas en las canteras. Mientras duró la construcción, no se oyó en la casa ni martillo, ni hacha, ni ninguna herramienta de hierro. La entrada de la galería inferior estaba al lado derecho de la casa. A la galería intermedia le subía por escaleras y de allí a la galería superior. Salomón comenzó la obra de la casa y la terminó. Le puso un cielo raso con molduras y tableros de cedro. A la galería que rodeaba completamente la casa le dio 2 metros de alto. Sus postes de cedro se apoyaban en la casa. Una palabra de Yahvé fue dirigida a Salomón para decirle: si caminas según mis leyes y pones en práctica mis ordenanzas, si observas mis mandamientos y regulas tu conducta por ellos, yo cumpliré, por medio de esta casa que estás construyendo, la promesa que hice a tu padre David. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón construyó la casa y la terminó. En el interior, los muros estaban cubiertos desde el suelo hasta el cielo raso con planchas de cedro. Todo el interior estaba cubierto de madera y el suelo estaba cubierto con un piso de ciprés. El fondo de la casa estaba recubierto de planchas de cedro desde el suelo hasta el cielo raso. Allí construyó el Santo de los Santos. La casa por delante del Santo de los Santos tenía 20 metros. En el interior de la casa, el cedro había sido esculpido en forma de calabazas y de guirnaldas de flores. Todo estaba revestido de cedro y no se veían las piedras. El Santo de los Santos, en lo más interior de la casa, había sido preparado para poner allí el arca de la alianza de Yahvé. Delante del Santo de los Santos, que tenía 10 metros de largo, 10 de ancho y 10 de alto, se levantó un altar de cedro recubierto de oro fino. Salomón revistió de oro fino el interior de la casa, y una cadena enchapada en oro cerraba el Santo de los Santos. Toda la casa estaba pues recubierta de oro. También estaba recubierto de oro el altar ubicado delante del Santo de los Santos. En el Santo de los Santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Cada una de las alas del querubín tenía 2,5 metros de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. El segundo querubín medía también 5 metros. Ambos querubines tenían el mismo porte y la misma forma. La altura del primero y del segundo era de 5 metros. Salomón puso los querubines en el centro de la casa
con las alas desplegadas. El ala del primero rozaba uno de los muros y el ala del segundo tocaba el otro muro, y sus alas se tocaban una con otra en el medio de la casa. Salomón revistió de oro a los querubines. Hizo esculpir en relieve en todas las paredes de la casa, por todo el derredor, tanto por fuera como por dentro, querubines, palmas y flores. Por dentro y por fuera, el piso de la casa estaba recubierto de oro. Las puertas del Santo de los Santos eran de madera de olivo silvestre. El dintel y los postes ocupaban la quinta parte de la puerta. Ambas puertas de madera de olivo silvestre estaban esculpidas con querubines, palmas y flores. Todo estaba recubierto de oro, incluso los querubines y las palmas. De igual modo, la entrada del santuario estaba guarnecida de postes de madera de olivo silvestre que ocupaban un cuarto de la puerta. Las dos puertas eran de madera de ciprés. Cada una estaba constituida por dos paneles que se articulaban. Allí habían esculpido querubines, palmas y flores, todo recubierto de oro. Se construyó el patio interior con 3 hileras de piedra tallada y una hilera de postes de cedro. El año cuarto, en el mes de Siv, se pusieron los cimientos de la casa de Yahvé, y en el 11º año, en el mes de Bul, el mes octavo, se terminó el templo con todos sus detalles, de acuerdo al plano que se había diseñado. Salomón construyó el templo en 7 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 148. Aleluya. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Alábenlo el sol y la luna, alábenlo todos los astros de luz. Alábenlo, cielos de los cielos, y las aguas por encima de los cielos. Alaben el nombre del Señor, pues lo ordenó y fueron creados. Los puso por los siglos de los siglos, bajo una ley que nunca cambiará. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos del mar y todos sus abismos, fuego y granizo, nieve y neblina, huracán que ejecuta su palabra. Las montañas y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, animales salvajes y domésticos, reptiles y aves que vuelan. Reyes de la tierra, todas las naciones, príncipes y los que gobiernan la tierra, jóvenes y muchachas, ancianos con los niños. Alaben el nombre del Señor, pues su nombre es el único sublime. Su majestad excede tierra y cielo. Levantó la cornamenta de su pueblo, causó de orgullo para todos sus amigos, para Israel, el pueblo que a él se acerca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Sirásida, capítulos 45 y 46. Luego, Dios hizo que apareciera Moisés, un descendiente de Jacob,
un hombre muy amado por Dios y por los hombres, y cuya memoria será bendita para siempre. Lo hizo tan glorioso como los ángeles, lo volvió poderoso, terrible para sus enemigos. Por su sola palabra se multiplicaban los prodigios. El Señor lo glorificó en presencia de los reyes, le dio mandamientos para su pueblo y le dejó ver un reflejo de su gloria. Dejó que entrara en su misterio ese hombre fiel y amable, al que había escogido entre todos. Le permitió que oyera su voz y lo introdujo en la nube oscura. Le habló cara a cara y le dio los mandamientos, esa ley revelada, ley de vida, para que enseñara la alianza a Jacob y sus decretos a Israel. Dios elevó y consagró igual que a él a su hermano Aarón, de la tribu de Leví. Concluyó con él una alianza perpetua, haciéndolo el sacerdote de su pueblo. Lo revistió con ornamentos espléndidos y le entregó las insignias de su poder, pantalones, túnica larga, efod. Del borde de su manto pendían granadas e innumerables campanillas de oro que tintineaban a cada uno de sus pasos. Se las oía resonar en el templo y el pueblo permanecía atento a ellas. Lo revistió con un traje sagrado, bordado de oro, de púrpura y de escarlata. Encima llevaba el pectoral con el Urim y el Turim, bordado también con hilos escarlatas. Piedras preciosas destellaban, grabadas como sellos, engastadas por el joyero en una montura de oro. Allí se leían los nombres de las tribus de Israel. Era para tenerlas siempre presentes en la memoria del Señor. Le puso una corona de oro por encima del turbante, con una inscripción en relieve: consagrado al Señor. Era un adorno precioso, una obra espléndida que atraía las miradas de todos. Antes de él, jamás se había visto algo tan hermoso. Ningún profano se había revestido con tales ornamentos. Están reservados a sus hijos y a sus descendientes en la continuación de los tiempos. El fuego consume sus ofrendas 2 veces al día y para siempre. Moisés en persona lo consagró. Aarón recibió de él la unción con el aceite santo. Así fue como recibió ese privilegio para siempre, no solo él, sino también sus descendientes. Y esto, mientras duren los cielos, llevarán a cabo el servicio litúrgico, serán sacerdotes y darán al pueblo de Dios la bendición en su nombre. Fue elegido entre todos los seres vivientes para que presentara la ofrenda al Señor, junto con el incienso de agradable aroma, para que así el Señor se acordara de su pueblo y le perdonara sus pecados. El Señor le concedió el don de interpretar sus mandamientos y de pronunciarse cuando se trate de enseñar a Jacob sus decisiones y de esclarecer a Israel con respecto a su ley. Extranjeros conspiraron en contra de Aarón. Estaban envidiosos de él en el desierto. Eran los hombres de Datán y de Abirón. Era junto con Coré el partido de los violentos y furiosos. El Señor lo vio y eso no les gustó.
fueron exterminados por el ardor de su cólera. Los castigó de manera extraordinaria. Llamas ardientes los devoraron. Dios hizo mucho más aún por la gloria de Aarón. Le dio a manera de herencia los primores de las cosechas, asegurándole así el pan en abundancia. Le dio a él y a su raza las ofrendas que se hacen al Señor. Ese es su pan. En cambio, nada tienen de herencia en la tierra de su pueblo. No tienen su parte con el pueblo, porque el Señor dijo: yo seré la parte que le toca en herencia. Finjas, hijo de Eleazar, es el tercero en gloria, porque temió al Señor y se mostró lleno de celo por él. Permaneció firme cuando el pueblo se rebeló. Su voluntad no se doblegó, y así obtuvo el perdón para Israel. Por eso el Señor construyó con él una alianza de paz. Lo estableció como jefe del santuario y del pueblo. Le concedió a él y a su descendencia la dignidad de jefe de los sacerdotes, y esto por los siglos. Cuando Dios se comprometió con David, hijo de Jesé, de la tribu de Judá, uno solo de sus hijos heredaría su realeza. Con Aarón, en cambio, su sacerdocio pasa a todos sus descendientes. Oh raza de Aarón, que el Señor ponga sabiduría en sus corazones para que gobiernen a su pueblo con rectitud, y así de generación en generación no se pierda ni su prosperidad ni su gloria. Qué valiente en guerra era ese Josué, hijo de Nun, que reemplazó a Moisés como profeta. Como lo dice su nombre, fue grandioso cuando se trataba de librar a los elegidos de Dios. Se vengó de los enemigos que lo atacaban e instaló a Israel en su territorio. Qué glorioso era cuando, levantando su brazo, hería a las ciudades con su espada. ¿Quién antes de él supo guerrear como él? Sabía llevar adelante los combates del Señor. No fue a una orden suya que el sol se detuvo y que un día duró tanto como dos. Invocó al Altísimo, al Poderoso, cuando sus enemigos lo atacaban por todas partes, y el Amo Supremo lo escuchó, haciendo llover tremendos granizos. Josué embistió entonces a la nación enemiga, alcanzó a sus adversarios y los masacró en bajada. Así fue como los paganos probaron sus armas y comprendieron que combatía para el Señor. Josué siguió siempre al Todopoderoso. En tiempos de Moisés, junto con Caleb, hijo de Jefuné, actuó bien oponiéndose a la multitud, trató de apartar al pueblo del pecado y de hacer callar las murmuraciones de los malvados. Por eso, fueron los dos únicos que sobrevivieron entre 600,000 hombres de guerra. El Señor los introdujo en su heredad, en la tierra en que corren la leche y la miel. A Caleb, el Señor le concedió la fuerza, la que lo acompañó hasta en su vejez. Se estableció en las alturas del país, y sus descendientes conservaron esa herencia. Así sabrán todos los hijos de Israel
que es bueno seguir al Señor. Luego vinieron los jueces. Cada uno de ellos tiene su propia fama. Su corazón no se vendió a los falsos dioses y no se apartaron del Señor. Que sean benditos para siempre, que sus huesos reflorezcan en sus tumbas, que los hijos de esos hombres ilustres sean dignos del nombre de sus padres. Samuel fue amado del Señor, como profeta del Señor estableció la realeza y dio la unción santa a los jefes de su pueblo. Gobernó a la asamblea según la ley del Señor, y el Señor se preocupó por Jacob. Reconocieron que era profeta y que no se equivocaba. Cuando se cumplieron sus palabras, reconocieron que sus visiones eran verdaderas. Cuando el enemigo lo presionaba por todas partes, invocó al Señor poderoso y le sacrificó un corderito. Entonces el Señor hizo resonar su trueno en el cielo y dejó oír su voz con gran estruendo. Samuel exterminó a los jefes enemigos y a todos los príncipes de los filisteos. Cuando llegó la hora de su sueño eterno, dio testimonio delante del Señor y de su ungido. Nada he tomado a nadie, ni dinero, ni siquiera un par de sandalias, y nadie lo acusó. Incluso profetizó hasta después de su muerte. Levantó su voz desde el seno de la tierra para anunciarle al rey que su fin estaba próximo y decirle que el Señor le haría pagar al pueblo su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dulce al paladar es tu promesa,